Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir con lo que es la semana 7 de español. Vamos a comenzar como tema. Esta semana lleva tipos de oración. Y tenemos por ahí los subtemas. Dice la oración según el hablante, glosario, biografía, la autobiografía, acento diacrítico, diptongo y triptongo, uso de las letras R y R. Por el tiempo no vamos a poderlos ver todos en sí, pero vamos a ver los más sobresalientes, esperando de que pueda ser de ayuda para ustedes. Así que vamos a iniciar con la oración según el hablante y dice en español: existen diferentes formas de clasificar las oraciones. En este caso hablaremos de las oraciones simples. Cuando nos comunicamos de forma oral, el hablante aplica una intención o actitud a la frase que expresa y esta se llama actitud del hablante o modalidad oracional. Y tenemos como número 1, oraciones enunciadas. Dice que son las oraciones simples que comunican un hecho pero sin opiniones ni sentimientos. Estas pueden ser enunciativas, afirmativas o enunciativas negativas. Por ejemplo, tenemos la enunciativa afirmativa. Dice: hoy iremos al cine. Y como número 2, Rebeca está muy enferma. Es afirmativa porque dice que van a ir al cine. Y en la número dice que está enferma. Está afirmando de que Rebeca está enferma. Y luego tenemos las enunciativas negativas y dice: hoy no iremos al cine. Y como número 2, Rebeca no está muy enferma. Entonces podemos ver de que, realmente está diciendo que no irán al cine. Está negando que no van a ir al cine. Está negándolo, o sea, no van a ir. Y está negando de que Rebeca no está enferma, o sea, está diciendo que ella no está para nada enferma. Entonces podemos ver la afirmativa y la negativa. Y luego tenemos las oraciones interrogativas. Esas tienen que ver con hacer una pregunta, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Cuando la oración es interrogativa directa, se utilizan los signos de interrogación al principio y al final de la oración. Luego tenemos la interrogativa directa. Dice como número 1, ¿qué fecha fue ayer? Y número 2, ¿cuánto cuesta la libra de queso? Es una interrogativa directa porque está preguntando realmente cuánto cuesta el queso. Forma directa porque está diciendo acerca de qué está preguntando el precio. Y luego tenemos la enunciativa negativa, que es, luego dice, pregúntale qué le gustaría estudiar. Y como número 2, ella quería saber cómo empezó la pelea. Entonces vemos la directa y la indirecta, en este caso, indirecta negativa, que no es realmente que le está haciendo a la persona la pregunta, sino a una tercera persona. No es a la persona realmente a la cual se le debe hacer la pregunta, sino es un tercero. Entonces por eso le dice, pregúntale qué le gustaría estudiar. O sea, no le pregunta a la tercera persona que le pregunte a la persona que realmente quiere decírselo acerca de qué le gustaría estudiar. Sé que es un poco enredado, pero no es realmente a la persona que debe preguntarle. Eso es lo que quiero llegar. Y luego tenemos las oraciones exclamativas. Dice que son las oraciones en las que se le hace énfasis en la forma en que se transmite lo que se quiere comunicar, es decir, expresan sentimientos o emociones. Y es donde utilizamos los signos de admiración. Y aquí encontramos el ejemplo. Dice, estoy feliz. Entonces es una oración exclamativa porque está diciendo cómo se siente en ese momento. Porque las exclamativas lo que hacen es que se hace énfasis en transmitir cómo se siente, la emoción que está sintiendo en ese momento o el sentimiento que siente.
Luego tenemos las oraciones imperativas, dice que son las oraciones en las que el emisor da una orden para hacer ruegos o también se puede utilizar para hacer una prohibición. Luego tenemos aquí como ejemplo de las imperativas, número 1, sal de ahí ahora mismo. Dice que es para prohibir algo o para dar una orden. Y como número 2, no robarás ni mentirás. Entonces vemos que la primera es una orden y la segunda es una prohibición. Entonces esas son las oraciones imperativas. Luego tenemos las oraciones desiderativas. Dice que consisten en expresar un deseo usando un modificador. ¿Como cuál modificador? Bueno, podemos utilizar el que, quién, ojalá, seguidos de un verbo. Y sabemos que el verbo es la acción que hace el sujeto en la oración. Dice que estas oraciones son similares en la entonación a las oraciones exclamativas. Entonces tenemos algunos ejemplos de las oraciones desiderativas y dice, ojalá pasemos el examen. Y como número 2, que pases feliz Navidad. Entonces son todas esas oraciones que utilizamos con preposiciones como que, quién y ojalá. Luego tenemos las oraciones debutativas. En estas oraciones el emisor expresa una duda sobre el mensaje que transmite. Esta duda se muestra por un modificador, o sea, quizá, a lo mejor, tal vez, posiblemente, entre otros, más un verbo. Entonces tenemos aquí algún ejemplo, 12 ejemplos. Dice, quizás se confundió de día. Y como número 2, tal vez logren ponerse de acuerdo. Entonces son todas esas oraciones que nosotros utilizamos de forma indirecta en donde no estamos realmente afirmando, porque dice quizás se confundió de día, diferente de decir se confundió de día, estamos afirmando que realmente se confundió, pero cuando decimos quizá es algo probable, no es que es realmente lo que sucedió, sino es una suposición. Luego tenemos el glosario, dice que el glosario es un conjunto de palabras sobre un tema con sus definiciones. Aquí en la parte de abajo lo dice. ¿Pero para qué sirve un glosario? Bueno, cuando se hace un trabajo y hay palabras con las que los lectores no están familiarizados, ya sea porque no las conocen o porque son específicas de una disciplina o área. Entonces el glosario sirve para aclarar qué significan esas palabras y así podrán tener una mejor comprensión del texto. Es lo que decíamos en clase, todas esas palabras extrañas que ustedes van encontrando a través de la semana, se supone que van haciendo un glosario de eso porque tiene un puntaje al final de la asignatura en donde todas esas palabras desconocidas que ustedes encuentran en los textos deben irlas apuntando en su cuaderno de español con el significado. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el libro de español. También al final hay un glosario de algunas palabras que pueden o se consideran que puedan ser ajenas a su conocimiento. Luego tenemos la biografía. Dice que es un texto que relata la vida de una persona que por una razón u otra ha destacado y que puede resultar interesante para los lectores. Y contiene datos y hechos importantes. La persona que hace la biografía recibe el nombre de biógrafo y a la persona de la que se cuenta su vida se le conoce con el nombre de biografiado. Entonces una biografía es relatar la vida de la persona, cuando nació, poner la fecha, el mes, el año, dónde nació, el lugar, la ciudad, si fuera en nuestro país, el departamento, también ponerle el país al final. También se le puede poner quién fueron los padres, si en dado caso se quiere resaltar, dónde creció, a qué escuela fue. Y aquí adelante vamos a ver un ejemplo. Se le pone el nombre de la persona, el año y lugar de nacimiento, lo que les decía, estudios y profesión, donde cursó la escuela o si fue al kinder.
como ahora le conocemos, la educación preescolar, sus estudios universitarios, si tuvo especializaciones en el área que se haya graduado, luego los logros o fracasos, si es un inventor, los logros que tuvo acerca de lo que quería encontrar o los fracasos que tuvo para poder lograr su experimento. Y la obra, por ejemplo, si es un escritor, bueno, sus escritos, sus libros que redactó se escriben. Y luego tenemos también, dice que contiene los aspectos más importantes del biografiado, su historia, el lugar y fecha de muerte. Y también se puede incluir datos de los familiares, como le decían, pueden poner quién fue la mamá, quién fue el papá, si tuvo hermanos, los nombres de los hermanos, con quién se casó, cuándo se casó, cuántos hijos tuvo, cómo se llamaban los hijos, si tuvo alguna mascota, también se le puede poner. Entonces ustedes pueden leer ahí la biografía de Santos Juárez Fiallos, ustedes lo pueden leer detenidamente. Y en la parte de abajo ya aparece elaborar una biografía, es parte de una de las asignaciones que ustedes deben realizar. Y luego tenemos la autobiografía, que dice que es una biografía que relata una vida o parte de una vida, pero contada por la persona que la vivió, o sea, por la misma persona. En una autobiografía el autor cuenta sucesos importantes en su vida, o sea, cuando hablamos de autobiografía es que yo misma voy a contar mi historia y acontecimientos que para mí me parecieron importantes o relevantes en algún momento. O sea, yo misma hablo de mí. Y en este caso tenemos aquí de Pablo Neruda un pequeño fragmento acerca que la misma persona está contando de sí misma. Ustedes lo pueden leer más detenidamente y se van a dar cuenta de que así es, la misma persona cuenta de sí misma. Luego tenemos la acentuación diacrítica. En séptimo grado, lo vieron ustedes. Vamos a hacer un pequeño repaso. Dice que consiste en poner acento a un monosílabo, ya que estos son palabras que solo tienen una sílaba, por eso es monosílaba. Sin embargo, cuando hay dos o más monosílabos que se escriben y pronuncian igual, se puede confundir su uso. Entonces tenemos aquí el, que es pronombre personal. Cuando estamos hablando de una persona específica masculina, entonces aquí tenemos un ejemplo. Él no estudió para el examen porque tenía que trabajar. No es lo mismo decir el carro a decir él fue. Es totalmente diferente. Y luego como artículo, ustedes van a ver aquí, por ejemplo, tenemos acá el tú de adjetivo posesivo, que está hablando de la persona en forma posesiva. También lleva acento cuando estamos diciendo también como adverbio el sí, también lleva acento. Sí, hoy se conmemora el Día de la Mujer. Entonces está realmente afirmando de que sí se celebró o sí se conmemoró el Día de la Mujer. Entonces esto también lleva acento. Y ahí encontramos otros ejemplos, ustedes los pueden leer más detenidamente, en donde cuando hablamos de forma posesiva, afirmativa, pues un pronombre personal lleva acento. Luego tenemos el diptongo y triptongo, que dice que antes de entrar al tema de los diptongos y triptongos, primero tenemos que saber diferenciar las vocales abiertas y cerradas, ya que es importante para acentuar correctamente. Observen la figura a la derecha. Aquí las tenemos, ¿ven? Las vocales. Tenemos las vocales cerradas o débiles, que es I y también U. Y las vocales fuertes se les llama así porque al pronunciarlas se abre más la boca. Tenemos A, E y O. Entonces el diptongo es la unión de una vocal cerrada que lleva I y también U con una vocal abierta. Puede ser una A, una E, una O. Y siempre y cuando el acento no recaiga en la I
o en la U. Por ejemplo, amplio. ¿Ven? Este es un diptongo, pero cuando le ponemos amplio, entonces ya deja de ser un diptongo, porque no, la palabra cuando es un diptongo no lleva acento. Entonces, ven, aquí, diptongo, ¿por qué diptongo? Bueno, porque lleva una vocal débil y después una fuerte. Entonces eso lo hace un diptongo. Y no es diptongo, aunque lleve una vocal débil y una fuerte, sí en la vocal débil lleva acento. Entonces es importante tomar nota acerca de esas diferencias. Y luego tenemos el triptongo, que dice que es una palabra en la que aparecen juntas 3 vocales formando una sola sílaba. El acento nunca recae sobre las vocales débiles. Cuando eso sucede, el triptongo se destruye. Las combinaciones de triptongo pueden darse, y aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos, nos dice las vocales débiles, las fuertes. Y aquí tenemos unos ejemplos, lo que es un triptongo que lleva una vocal débil, una vocal fuerte y una vocal débil. Entonces eso hace un triptongo. Entonces tenemos aquí miau. Y por ejemplo esta palabra dice asociáis. Es obviamente un triptongo porque no va acentuada en una vocal débil, sino en una vocal fuerte. Entonces es importante saber eso. Si va acentuada igual en el diptongo y el triptongo en la vocal débil, entonces automáticamente deja de ser diptongo o triptongo. Pero si va acentuada en una vocal fuerte, como asociáis, entonces sí, siempre sigue siendo un triptongo. ¿Por qué triptongo? Porque la palabra lleva una vocal débil, una vocal fuerte y una vocal débil en la misma palabra y juntas. Por ejemplo, miau, miren, ahí está, vocal débil, fuerte y débil. Eso hace un triptongo. Espero y haya sido de ayuda. Hasta aquí la semana 7. Recuerden que siempre tienen que ir estudiando, haciendo las asignaciones, y es preferible de que cuando estén con el tutorial estén también con su libro para que lleven la secuencia acerca de lo que yo estoy hablando y lo que están viendo en pantalla, para que así ustedes, bueno, tengan una mejor comprensión. Así que jóvenes, un placer.